Buenos días, chicas. Buenos días, chicas. ¿Ya hicieron su examen o todavía no? No, pero si no los pasa. Híjole, Jamie, me es imposible esa petición. ¿Cuándo les toca el examen? Hoy, ¿no? Creo. Si no mal recuerdo. Muy bien, espero que les vaya bien en el examen. Esta materia está súper sencillísima. Si no pasan el examen, pues qué bárbaras. Pero bueno, espero que sí lo pasen. No recuerdo a quién le tocaba exponer, chicas. No me acuerdo si fuera Socorro o Rebeca Robles. No, Rebeca Robles no. Rebeca Pérez. Rebeca Robles ya expuso, pero creo que no se han conectado. Hey, alguien me habló. Ixchel es Itzel, ¿verdad? Itzel Aguilar. Sí, profe. Ah, perfecto. Entonces, para ya ponerle su asistencia. Muy bien, chicas. Gracias. Va. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos con los errores del profesional de la enfermería en el papel de receptor. Nadie me avisó que ya no le subí la tarea y se quedaron sin hacer tarea. ¿Verdad? Les dije que se las iba a subir el sábado y se me pasó. Y ya después nadie me acordó que no tenían tarea. ¡Qué bárbaras! Es que confiamos plenamente en usted, pero Pues yo no confío en mi memoria. Ya estoy grande y se me van las cabras. Pero bueno, ya no hicimos tarea, no hay ningún problema. Este tema no los vamos a saltar de las tareas. De hecho, de todos modos hay que estudiarlo porque a partir de este momento, errores debidos al profesional de enfermería del papel de receptor, en adelante hasta diciembre es lo que vamos a tocar para el siguiente bimestral. ¿Sale? Probablemente el siguiente bimestral vaya a ser oral. Probablemente dependiendo. Me caen muy bien, yo creo que no va a haber examen oral. Entonces, va a depender. Muy bien, chicas. Entonces, vamos a empezar con este tema. ¿Alguien me puede recordar qué es el receptor en la comunicación? ¿A qué se refiere receptor? el que recibe el mensaje. El que recibe el mensaje. Muy bien, Jamie. ¿Qué más hace el receptor aparte de recibir el mensaje? ¿Qué más hace, chicas? El receptor recibe el mensaje, efectivamente. ¿Qué otra función tiene el receptor? Algo así como que lo analiza y después retroalimenta. Ok, analiza el mensaje que se le da y retroalimenta o hace el feedback que nos comentaban en las clases pasadas, el mensaje. ¿Para qué? ¿Para qué codifica? ¿Para qué modifica? ¿Para qué entiende? ¿Y para qué retroalimenta ese mensaje que le dio el emisor? ¿Qué finalidad tiene todo eso? Pues no sé si sea correcto, o sea, es para la forma de comunicarlos, ¿no? Exactamente, muy De bien, Jamie. entablar una conversación. Así es, de la forma de comunicarnos, la finalidad es comunicarse, entenderse y llevar precisamente la comunicación que se está llevando entre un receptor y un emisor, ¿sale? Recuerden que en determinado momento nosotros o ustedes como parte del profesional de enfermería son receptores y posteriormente se vuelven en emisores. Recuerden que esta comunicación es dinámica y no estática. A menos que a menos que la comunicación sea unidireccional, es decir, yo emisor y ustedes receptores y hasta ahí se quede, pues solamente será unidireccional, pero comúnmente es multidireccional, es decir, yo digo algo, ustedes lo captan, lo retroalimentan, lo regresan con otro mensaje y se vuelven de receptor a emisor y yo de emisor me vuelvo receptor y vuelvo a seguir.
Esa es la dinámica o multidinámico de la comunicación, ¿sale? Pero, sin embargo, con todo esto cometemos errores, así como cometíamos errores de ser emisores en determinado momento, y lo platicábamos la clase pasada, como receptores también tenemos ciertos errores, de los cuales vamos a descodificar, es decir, la codificación del mensaje no va a llegar al 100% y entonces vamos a tener alteraciones en el entendimiento o en la captación del mensaje. Entonces, podemos tener esos errores dentro de el papel de receptor. Entonces, el receptor, ya no los menciono ahorita, Jamie es el agente, una persona o el equipo en general, como por ejemplo ustedes que están fungiendo como receptores, que reciben precisamente el mensaje, señalan o codifican precisamente todo ese código que yo emití como emisor para el receptor y va a funcionar como un transmisor o enunciante en el destinatario que recibe toda la información que se está dando el emisor. Entonces, es un proceso inverso al emisor. Descifra o interpreta los signos utilizados por el emisor, porque recuerden que tenemos diferentes tipos de lenguaje. El lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje en mímica, el lenguaje de señas. Entonces, todos esos signos que yo estoy dando me lo van a codificar precisamente el receptor. Decodifica el mensaje y va a regresarme, en todo caso que sea multidireccional la conversación o la comunicación, pues me va a regresar el mensaje con la respuesta con el mismo código, ¿sale? No es lo mismo que yo platique con ustedes que estamos en forma verbal a que si yo platico con un mudo y que yo le hable en forma verbal y él me conteste en forma de mímica, si es que me entiende o sabe leer los labios, ¿verdad? Porque si no lo sabe, entonces ahí vamos a tener errores del receptor y errores del emisor, porque si el emisor está viendo que el paciente es mudo y solamente sabe hablar a lenguas señas y yo le estoy hablando normal, pues no me va a entender, ni yo le voy a entender a él porque tampoco conozco o desconozco completamente el lenguaje de señas. Y aún así, el lenguaje de señas, a pesar de que es reconocido mundialmente, en México se tiene un lenguaje de señas mexicana, que es un poquito variable a los otros lenguajes en general. Lo mismo pasa con los idiomas, no es lo mismo el idioma español, latino que hablamos aquí en México, al latino que hablan en Guatemala o el que hablan en Colombia o que hablan el español en castellano en España. Entonces también aún así es diferente. No son las mismas palabras que nosotros podemos ocupar a veces que suenan como grosería y ellos lo utilizan como palabras comunes y corrientes. Entonces, aún así, el código no puede ser el mismo. Y ahí encontramos uno de los errores importantes dentro del receptor y también dentro del emisor. Entonces, ¿qué más tenemos? Los errores se van a referir a aquellos que tienen que ver con el profesional de enfermería que en un momento dado hace el papel de receptor. Al margen de el papel es continuo y se intercambian con el del emisor. Y podemos tener los mismos errores como los del emisor, la habilidad personal y la falta del feedback o de la retroalimentación del mismo. ¿Alguien me puede decir o alguien me puede comentar a qué se refiere con la habilidad personal? Lo explicamos la vez pasada en el emisor, pero ¿pueden recordarme a qué se debe el error por habilidad personal? ¿Quién quiere participar? Yasmín, se me atravesó en la pantalla. ¿A qué se refiere la habilidad personal, Yasmín? A la manera, facilidad que cada persona tiene para comunicarse. Que a la manera que tiene la facilidad de comunicarse, efectivamente, Yas. Entonces, la habilidad personal, como ya nos los dijo Jazz, efectivamente es la manera de cómo yo me puedo comunicar. ¿Sale? ¿Cuál sería un ejemplo, Jess, de un error en la habilidad para comunicarme? ¿Cuál sería un ejemplo, Jess? ¿O qué se le ocurre a usted en la habilidad personal para comunicarme? ¿Cuál sería, Yesenia?
Un ejemplo. ¿Está hablando Jess? Porque no la escuchamos. Lady, un ejemplo de un error en la habilidad. El trabajo en equipo. Trabajo en equipo. ¿Y cómo sería eso? ¿En dónde sería el error? Usted diga. Espérate. El error podría ser cuando, por ejemplo, hay personas que no se prestan para trabajar es la forma de comunicarse, no logran comprenderse. Eso hace que pues a lo mejor el trabajo, pues si es en equipo, no se puede realizar, ya que pues no existe una buena comunicación. Muy bien, Lady, efectivamente, buen ejemplo, un trabajo en equipo. Veíamos precisamente los tipos de comunicación, el tipo de lenguaje. Si uno de mi equipo es un lenguaje agresivo y yo soy a lo mejor un asertivo, pues aunque trate de hacer entender al agresivo, nunca lo va a hacer entender al 100%, y entonces es donde vamos a tener precisamente esos errores de comunicación. Muy bien, Lady. Eh, Vamos a ver. Ixel, y dentro de la carrera de la profesión de enfermería, en la práctica o en el ámbito de la práctica, ¿dónde podríamos tener un error en la habilidad personal? Un ejemplo, Ixel. ¿Cómo? Perdón, profe, ¿me puede repetir, por favor? Es que Porque casi no se escucha. Ok, dentro de la práctica de enfermería en el área hospitalaria, con tu paciente, ¿dónde tendríamos un error en la habilidad personal con un paciente? Podría ser al tener el primer contacto con el paciente, por ejemplo, en este caso, al requerir los datos personales del paciente o al hacer alguna intervención, como por ejemplo hacer una curación de herida o al realizar vendajes. Y ahí donde habría el error, Itzel. Ahí es donde encontraríamos el error de la habilidad personal como receptor. Que, por ejemplo, a veces le pedimos algunos datos al paciente que a lo mejor, o, bueno, fue un caso que yo tuve que yo me dirigí hacia la persona, hacia el familiar, pero me daba yo cuenta que pues no me entendía lo que yo le preguntaba, hasta que después el familiar le habla a otra, me imagino que su suegra o hermana, que le decía que era lo que yo le estaba diciendo, porque ella no me entendía, no hablaba español, sino hablaba, creo que en náhuatl, pero, o sea, no me entendía lo que yo decía, y entonces ahí fue cuando tú te das cuenta en las expresiones, perdón, que da la persona, ¿no? Que refleja su cara, que te dice así como que, what, ¿qué me estás diciendo? No te entiendo nada. Ok, muy bien, Itzel. Bastante bueno el ejemplo. Efectivamente, el error de la habilidad personal ahí ocurrió entre las dos personas, tanto en emisor como receptor. El emisor por no darse cuenta o se dio cuenta de que la persona hablaba náhuatl y pues por hacer medio entender, a ver si me entendía, pues la persona de que fue receptor, que es la que hablaba náhuatl, pues no me estaba entendiendo, ¿sale? Entonces esa habilidad personal importante pues no se llevó a cabo. Muy bien, entonces continuamos con la exposición. Entonces, dentro de esos errores de las habilidades concretas de la comunicación, pues tenemos que no presta atención al mensaje. Les estoy, por ejemplo, aquí. Les hablo yo y veo que unas andan por acá, otras andan atendiendo al niño porque ya se les cayó, otras tienen música, guapachosa, entonces no prestamos atención al mensaje que yo les estoy dando, ¿sabe? No porque ustedes lo hagan, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Lo mismo pasa con los pacientes, ¿verdad? Puede ser que un paciente ya esté enojado porque ya el tiempo de consulta ya se le pasó y que no lo atendieron y llega a la consulta y está sentado y yo le estoy explicando y el paciente así de mirando por todos lados, no me presta atención o agarra el celular y pues tampoco me presta atención o tiene el audífono aquí y yo le estoy hablando y pues al parecer sigue escuchando música, ¿no? Entonces, ese es un primer error y muy frecuente que puede presentar tanto un paciente como otro personal de salud, el no prestar la atención, ¿sale? Prejuzgar el mensaje. ¿Cómo sería eso de prejuzgar el mensaje? Vamos a ver, Samantha, ¿cuál sería el error de prejuzgar el mensaje? ¿Tú qué entiendes por eso, Sam? Pues como entenderlo mal, ¿no? Por ejemplo,
antes de que bueno, escuchar el mensaje y entenderlo de una forma que, pues, por ejemplo, alguien me dice algo a mí, pero yo lo entiendo de una forma diferente a la que como receptora, que es lo que el emisor está diciendo. Efectivamente, muy bien, Sam. Entonces, yo juzgo antes el mensaje, cuando me lo da lo juzgo mal. Les pondría un ejemplo. Ustedes están interrogando a una paciente que va a dar a luz, está en un trabajo de parto, todavía no fuerte, pero está en un trabajo de parto en fases iniciales, y ustedes le preguntan, a ver, señora, ¿cuántas parejas sexuales ha tenido en su vida? Hay unas personas que no lo toman a mal, pero hay otras así de, ¿cómo me pregunta eso? ¿Por qué me está preguntando cuántas parejas sexuales? ¿Qué le interesa a la enfermera preguntarme eso? ¿O cuándo fue su inicio de vida sexual activa? ¿Cómo me va a preguntar eso? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué lo quiere? ¿No? Entonces, prejuzgamos precisamente el mensaje que yo le estoy dando, a pesar de que las intenciones, pues en realidad sean buenas porque lo requerimos para poder realizar nuestra historia clínica. Entonces, estamos prejuzgando el mensaje. ¿Quién lo prejuzga? El receptor. La siguiente error que tenemos aquí, pues, es evaluar anticipadamente el mensaje. Lupita, ¿cómo sería eso de evaluar anticipadamente el mensaje? ¿Qué se te ocurre ahí? ¿Qué entenderías tú ahí? Analizar lo que me está diciendo, lo que me quiere decir la persona para poder expresar yo lo que le quiero transmitir a ella, a mi contestación. Ok, más bien sería, bien su respuesta nada más sería no hacer la retroalimentación correcta y no codificar bien el mensaje y evaluarlo anticipadamente. Sería como el no de lo que todo tú dijiste. ¿Sabe, Lupita? Pero bien contestado. Muy bien, Lupita. Gracias. Ahora bien, otro error que nosotros tenemos es interpretarlo incorrectamente. Y aquí vamos a preguntarle a Jamie. No, espérame. Rebeca. Rebeca, ¿cómo sería o algún ejemplo o qué entendemos por interpretarlo incorrectamente, Rebeca Robles? Creo que Rebeca no está. Jamie, vamos a iniciar otra vez para que todas tengan su participación. Tal vez porque en su momento no lo analizamos y lo malinterpretamos, así lo escuchamos como que así de rápido, llamémosle. Y no lo analizamos y lo podemos interpretar bien. Así es. ¿Y algún ejemplo, Jamie, en el área de la salud, tú como enfermera, con tu paciente, cuál sería eso, el intercambio incorrectamente? Cuando les explicamos o las indicaciones, o cuando ellos no entienden las indicaciones del médico y la interpretan mal y por eso luego, como dice usted, se dirigen a nosotras y como que quieren checar, ¿no? Qué fue lo que entendieron ellos mal y se los expliquemos según ellas mejor. Muy bien, efectivamente, y buen ejemplo. Ese es un intercambio incorrectamente. Regresemos a los errores de emisor. Si yo le hablo en tecnicismos a mi paciente de que tiene edema, de que tiene febrícula, de que tiene ¿qué otro término? No sé, se le sube, en lugar de decirle subir la presión, pues tiene la tensión arterial alta, no sé, algo que no entienda a mi paciente, ellos pues el intercambio va a ser incorrectamente. Y aquí el error pues van a ser tanto del emisor como el receptor. Y decíamos la clase pasada, si el receptor no pregunta lo que no entendió, al momento de que no hay una retroalimentación por todo lo demás, pues no va a preguntar y se va a quedar con ese mensaje, el mensaje que no interpretó correctamente. Entonces, pues va a tener muchas dudas, pero se las va a quedar a como tal. Es como ustedes, el ejemplo, también lo mismo, ¿no? Les hago las preguntas, dudas, no hay. Yo doy como emisor el hecho de que sí me entendieron. A lo mejor el receptor sí tiene muchas dudas, por X o Y razón no preguntó las dudas que tiene, por pena a lo mejor, por ser un lenguaje sumiso, y pues ahí es donde vamos a tener complicaciones en algún momento, ¿sale? Entonces, por eso es importante detectar todo esto. ¿Cómo nos damos cuenta que un paciente no entiende? Porque tiene cara de what, ¿sale? O tiene así como cara de sorprendido, sorpresa, o así con cara de, sí, sí lo entendí, o tiene dudas y no, con una cara así como de, Dios, no le entendí nada a lo que me dijo. Entonces, ahí esa pequeña parte nos podemos dar cuenta y entonces podemos volver a retroalimentar lo que ya dije, a lo mejor con otro ejemplo, con otra cosa, ¿sale?
Entonces, por eso es importante nosotros ver cómo en su lenguaje paraverbal y no verbal, lo que me está expresando mi paciente, para yo saber si me entendió el mensaje o no. Y entonces poder decodificar de nuevo lo que yo le dije a lo mejor en otra explicación diferente para que me pueda entender. Entonces, siempre no hay que dar por hecho lo que dijimos, sino, si no vemos que no entiende, retroalimentarlo otra vez al paciente. Entonces, ¿qué va a aumentar más los errores de la habilidad? Hay un síndrome muy importante que se presenta en general en la población, pero sobre todo en los prestadores de salud, que se llama síndrome de burnout o el síndrome de quemado, ¿sale? O el quemado. ¿Alguien sabe de qué se trata este síndrome interesante? ¿Alguien lo conoce? ¿Lo han escuchado alguna vez? Muevan su cabecita si dicen que no. Ya dice que no. No, Lupita dice que no. Ok, ese síndrome es por cansancio y fatiga crónica, ¿sale? Hoy en día, con esto del COVID, los prestadores de salud tienden a tener más síndrome de burnout o síndrome del quemado. ¿Por qué del quemado? Porque de tanto estrés hacen mal su trabajo, ¿sale? No porque lo quieran hacer mal, sino porque es demasiado el estrés, la carga laboral, la carga de estresantes directamente laboralmente. Entonces tenemos ese síndrome de burnout. Y entonces eso nos impide, como profesionales de la salud, crear una buena comunicación. De tanto estrés que tenemos, a veces damos por hecho que sí nos entendió, aunque veamos tal vez la cara del paciente que no nos entendió, lo damos ya por hecho y damos así, sí, el siguiente, porque ya tengo muchos pacientes, porque tengo muchos pacientes que canalizar, meterles medicamentos, entonces ya, estoy harto del trabajo, pero tengo que trabajar porque tengo que comer, entonces estoy aquí nada más por eso prácticamente. Ese es el síndrome de burnout. Es muy interesante, deberían de buscarlo. De hecho, hay un cuestionario para el síndrome de burnout, ¿sale? Si salen positivos, pues entonces están quemadas en ese síndrome. Y hay otra parte que dice que la defensa psicológica del individuo. ¿A qué se refiere con eso? Vamos a ver, ¿quién nos puede Lupita, que llegó tarde a la clase. ¿Cuál sería la defensa psicológica del individuo? Del receptor. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo entiendes tú, Lupita? Defensa psicológica. A ver, permítame tanto. Disculpe, ¿cómo me podría repetir otra vez, profe? ¿Tú qué entenderías de defensa psicológica del individuo que funge como receptor durante la comunicación? ¿Cuál sería esto? ¿O cómo lo entenderías tú? Ay, no sé, profe. Ok, Lupita, no te preocupes. ¿Quién me lo puede interpretar? ¿Cuál sería esa defensa psicológica del individuo? ¿Qué entenderíamos por eso? Lo que entiendan. Ya saben que aquí si se equivocan no hay problema. El caso es que me lo digan. ¿Qué es lo que entenderían ustedes, chicas? ¿No, Naiden? La defensa psicológica del individuo que funge como receptor sería que estuviera agresivo, ¿sale? Agresivo psicológicamente, es decir, que no me entienda precisamente todos estos mensajes, no me preste atención, me juzgue antes el mensaje, no evalúe anticipadamente el mensaje, no haga una retroalimentación y me interprete mal o incorrectamente el mensaje. A eso se refiere con la defensa psicológica. Volvamos al ejemplo que les decía del paciente enojado, porque ya lo pasé a la consulta muy tarde. Va a llegar enojado, frustrado porque llegó tempranísimo y apenas lo voy pasando. Su cita era a las 11 y pasa hasta las 12:30. ¿Cómo es posible? Entonces, ni me presta atención, me juzga mal los mensajes, me los interpreta mal y no va a haber una retroalimentación porque hay una defensa directamente relacionada con él. Entonces, esa sería la defensa psicológica del individuo. ¿Cómo lo voy a notar? Por la forma en que me contesta, por la forma en que me ignora y por la forma en que me retroalimenta el mensaje. Entonces, esa es la defensa psicológica que tienden. Además de que hay algunos síndromes psiquiátricos de defensa psicológica, como la ansiedad, la depresión, otros como por ejemplo la esquizofrenia,
Entonces son defensas psicológicas que me crean una barrera precisamente de la comunicación, una barrera invisible entre yo como emisor y él como receptor. Entonces, esas son parte de las barreras. Entonces, tenemos los filtros tanto como proyecciones de preferencias hacia el interlocutor, como las expectativas sobre las consecuencias de interpretación del mensaje. Yo les doy un mensaje con la expectativa o con el objetivo de que me lo entiendan, de que lo capten, que sea al 100%. Ese es mi objetivo, pero a lo mejor su objetivo de ustedes es completamente diferente, o a lo mejor sí entienden el objetivo de lo que les estoy explicando, pero no lo entienden, ¿sale? No entienden lo que estoy explicando. Volvamos cuando teníamos o les explicaba anatomía del sistema nervioso, que les explicaban la sinapsis y todo ese rollo de cuál era la comunicación entre neurona y neurona. Para mí es muy sencillo explicárselas, que sale un neurotransmisor de un axón, de una dendrita, pasa por el espacio intrasináptico, lo capta un receptor que se encuentra en la otra neurona, entre lo que es la dendrita, lo capta y continúa la electricidad o el funge para poder llevar la transmisión eléctrica. Para mí sería muy fácil explicárselos. A lo mejor ese mi objetivo sería que ustedes entendieran la sinapsis, pero a lo mejor mi expectativa es una y la expectativa de ustedes otra, porque pensaron que la sinapsis sería lo más fácil y simple, porque lo vieron en una imagen que va la bolita, pasa al otro lado y listo. Entonces, no me entienden el mensaje porque no hablamos el mismo idioma, a lo mejor porque nada más vieron la imagen, a lo mejor porque no leyeron el tema. Entonces, ahí las expectativas entre el emisor y el receptor son completamente diferentes y el objetivo se pierde, porque yo trato de explicárselos de manera más fácil para que ustedes me lo entiendan y no me lo entienden porque a lo mejor no me entienden lo que estoy diciendo porque no lo estudiaron. Lo mismo pasa con el paciente. Si yo le explico en términos muy grandes, no me lo va a comprender. Si yo se los explico en términos más fáciles, por ejemplo, una embarazada, los datos de alarma, si se lo explico, mire señora, si sangra demasiado por la vagina, si no se le mueve el bebé, si su pancita se le pone bien dura como como piedra y no se quita y le duele mucho, si se hincha como elefantito de los piecitos, hay que acudir a urgencias. ¿Por qué? Porque mi objetivo no se va a perder, porque sé que la paciente que estudió la primaria y la secundaria, o que no estudió, me lo va a entender con esas palabras simples. A que si yo me vuelvo así muy complejo, pues la paciente no va a entender y entonces el objetivo se pierde. Y entonces la expectativa de que iba la paciente a la consulta porque su médico le va a explicar y la va a hacer entender, pues no lo va a entender. ¿Sale? Entonces, y la otra parte, bueno, eso es lo que veíamos en la anterior diapositiva, en las habilidades de la persona. En este caso, en esta siguiente diapositiva, vemos la falta del feedback o la falta de la retroalimentación del mensaje. Aquí, porque no preguntó, las dudas precisamente es para aclarar. Oiga, doctor, ¿y qué significa edema? Es que no le entendí qué es edema. Ah, pues el edema es la hinchazón que se va a producir en sus piecitos, ¿sale? Entonces, esas son las preguntas de aclaración. Muchas veces no existen, volvemos, por ejemplo, en la clase, porque nos quedamos callados, a lo mejor por pena de qué dirán mis compañeras o qué dirá el profesor, ¿no? Entonces, esas preguntas de aclaración son bien importantes directamente en los pacientes. Cuando el paciente me dice que no, bueno, lo que yo hago en el caso de las embarazadas, y mi paciente me dice que entendió todo, entonces vuelvo a preguntarle a ella misma cuáles son los datos de alarma y ella me los tiene que decir, o si no se los pregunto en la siguiente consulta para ver si sí realmente conoce los datos de alarma obstétrica. Entonces es lo que podemos nosotros hacer precisamente con este tipo de pacientes. El desinterés, pues va a la consulta, lo estoy atendiendo en el hospital, pero se ve completamente desinteresado en su enfermedad. Hay pacientes que se ven desinteresados ya sea por causas psicológicas, psiquiátricas o porque ya están cansados hasta de estar en el hospital tanto tiempo que el desinterés se pierde y el mensaje o la falta de mensaje se va a perder. Otro punto importante es la falta de utilización de la escucha de forma idónea, ¿sale? ¿Qué parte sería aquí? Pues que el paciente no escuche bien, el paciente sea mudo o la utilización de la forma de comunicación no sea la idónea o sea muy compleja, que el paciente pues la escucha se pierde. La falta de comunicación bidireccional. Aquí, como les decía, comúnmente las comunicaciones son multi o bidireccionales. De aquí para allá y ustedes me lo vuelven a regresar. A veces, como personal de enfermería o personal de salud, hacemos unidireccional, de aquí para allá y punto. No dejamos ni que se exprese el paciente, a veces por la rapidez que tenemos que atender 10 pacientes en las siguientes camas y no dejamos
la importancia del feedback para mi paciente y el descontrol de la ansiedad. Nosotros como personal de salud también padecemos ciertas cosas, como les dije, como el síndrome de burnout y otro, pues, en nuestra ansiedad. Si a mí me da pena decirle al paciente, preguntarle ciertas cosas, pues me va a dar ansiedad, me va a dar, dirían el meme, me va a dar ansiedad y entonces no voy a tener allí la comunicación correcta con el paciente, entonces se va a perder. Ni el paciente me va a entender porque voy a tartamudear, no lo voy a saber explicar, no lo voy a mirar a los ojos, mi comunicación para verbal y no verbal se va a aumentar más ahí. En lugar de preguntarle así en voz alta, decir, ay, ¿cómo se llama, señor? Y la voz más bajita y con las manitas así, bien, bien nervioso y la mirada bajita, ni va a confiar en mí el paciente en primera porque va a decir, ni sabe y ni le estoy entendiendo nada. Y para no hacerlo sentir mal, le voy a decir que sí comprendí. ¿Sale? Entonces, parte de esto, pues, es el control de nuestra ansiedad. Muy bien. Y pues hay 6 principales errores de comunicación, sobre todo aquí como emisor y receptor, el tono de voz, el lenguaje corporal muy expresado, exagerado, pacientes que manotean y van, vienen y se emocionan. También eso nos distrae porque si yo les estoy hablando y empiezo a manotear como loco, pues les voy a distraer con mis movimientos y entonces no me van a entender el mensaje. El lenguaje corporal muy lento, que hable así como perezoso, que apenas se le entienda, ¿sale? También es el lenguaje corporal muy lento y el lenguaje... Presidente. Exacto, sí, como el presidente, efectivamente, que habla y buenas noches, se nos pierde y nos perdemos en la comunicación. Y esos errores son bien importantes. Los políticos lo utilizan mucho, ¿sale? ¿Por qué? Porque como le estamos prestando atención de que, híjole, está súper lento, nos perdemos del mensaje que nos está diciendo y después, ¿y qué dijo? Pues ya ni supimos de qué se trataba el mensaje. Entonces, eso pasa también con nosotros los de salud, ¿sale? La que sea con muletillas verbales y corporales. Por ejemplo, la mía, que hoy la he detectado, que es el sale, y sale, y sale, y sale. Entonces, se pierde entre todo lo que estoy hablando, el sale. ¿Sale? ¿Eh? O ¿vieron? ¿Me entendiste? ¿O captaron? Muletillas que tenemos nosotros y que se llega a perder precisamente nuestra comunicación. Las discordancias que llegan a tener entre uno y otro. Si me cae mal el paciente, pues va a haber discordancias completamente en mi lenguaje y le voy a dar por su lado yo a él y él para mí. Entonces, vamos a tener esas discordancias. Y el uso de las malas palabras o las groserías. Si de 10 palabras que hablamos, 2 son normales y las otras 8 son groserías, pues se pierde el mensaje. ¿Dudas, preguntas, chicas, con esto de los errores debido al receptor? ¿No? ¿Ninguna? ¿Queda entendido toda esa parte? Espero que vayan ustedes viendo si ya trabajan o si ya están en prácticas, cuáles son esos errores que han cometido como emisores y como receptores. Muy bien, y vamos con los últimos errores debidos al entorno sanitario. ¿A qué nos referiríamos con esto, Itzel? ¿Qué serían los errores debidos al entorno sanitario? ¿Cuáles serían esos? ¿Usted qué se imagina con eso? Podría ser en el área de a nivel hospitalario. Ajá, pero ¿qué sería? ¿Qué se imagina? Por ejemplo, la mala comunicación entre compañeros, ya sea en un hospital o una clínica, en donde una persona no se sepa explicar hacia la otra persona qué es lo que necesita o quiere saber o quiere que le ayude. Algo así. Algo así. Muy bien. Lady, ¿usted qué entiende por esto de los errores sanitarios? Del entorno sanitario. Pues cuando existen diferentes errores en el personal sanitario, por ejemplo, nos podemos referir al de limpieza, en este caso, cuando, por ejemplo, en un hospital existe el RPBI y llega el personal que se lo tiene que llevar al lugar donde es correcto y el personal de limpieza saca pues ahora sí que las agujas así con las manos, pues ahí está pasando una infección, porque pues son muchas que están ahí dentro del bote y pues no tienen así como que
la prevención más que nada, o no utilizan lo necesario para poder agarrar. Ok, Lady. Muchas gracias por su comentario. Vamos a ver. Yesenia, ¿usted qué entiende con los errores debidos al entorno sanitario? Yes. ¿Qué entendería Yes usted? Ok, Yes ya se nos desconectó, ya no está. Muy bien, chicas. Vamos a desconectarnos y conectarnos para los últimos 6 minutitos de la clase y dar por finalizada esta. Ahorita las veo en un segundito más.